Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, chismes y amores que nos regalan las series que tanto nos apasionan. Hoy tenemos un programa que seguramente les va a encantar, porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado mil rumores y que por fin, parece que tiene una respuesta. La reconciliación de Kerem y Hande. Sí, lo han oído bien. Después de meses de especulaciones, de fotos que aparecían y desaparecían, de comentarios ambiguos. Parece que el amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha resurgido de las cenizas. Y lo mejor de todo es que vamos a analizar cómo este amor, esta química innegable, se refleja en las series turcas más apasionantes que han protagonizado. Vamos a recordar esos momentos mágicos, esos besos robados, esas miradas que lo decían todo. Prepárense para un viaje lleno de emoción y romance. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, novedades y análisis de sus series turcas favoritas. No se pierdan nada. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande. Empecemos, obviamente, por la serie que los catapultó a la fama mundial, la que hizo que nos enamoráramos de su química y que suspiráramos con cada uno de sus encuentros, Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocimos en muchos lugares. Esta serie, una comedia romántica que nos robó el corazón, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca justo antes de graduarse. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, un arquitecto rico, frío y calculador que le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar su beca. Lo que empieza como un simple acuerdo, como un juego, inevitablemente se transforma en algo mucho más profundo y real. Sen Kalkapm es una serie llena de humor, de situaciones divertidas, pero también de momentos muy emotivos. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es palpable, es innegable. Desde el primer momento se puede sentir la tensión, la atracción, el magnetismo que existe entre ellos. Y eso, claro, se traduce en la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo transmite una gran complicidad. No es simplemente la interpretación de dos actores talentosos, es la manifestación de una conexión genuina que trasciende el guión. Y es que durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem pasaron mucho tiempo juntos, compartiendo largas jornadas de trabajo, conviviendo en el set. Y como suele ocurrir en estos casos, la ficción terminó traspasando la pantalla y se convirtió en realidad. Empezaron como amigos, luego como algo más y finalmente confirmaron su relación. El mundo entero celebró su amor, viéndolos como la encarnación perfecta de la pareja ideal, tanto en la vida real como en la pantalla. Lo que hace a Sen Kalkapm tan relevante para este tema de la reconciliación es precisamente eso, que fue el escenario donde nació su amor. Fue el lugar donde se conocieron, donde se enamoraron y donde vivieron momentos inolvidables. Ver la serie ahora sabiendo que su relación ha pasado por altibajos, sabiendo que han estado separados y que ahora parece que vuelven a estar juntos, le da un significado aún más especial a cada escena, a cada diálogo, a cada gesto de amor. Cada pequeño roce, cada mirada intensa, se interpreta ahora con una nueva perspectiva, cargada de nostalgia y esperanza. Un dato curioso sobre Sen Kalkapm es que la serie fue un éxito rotundo a nivel mundial. Se vendió a más de 85 países y se dobló a más de 30 idiomas. Hande y Kerem se convirtieron en estrellas internacionales y sus fans los adoran y los siguen en cada uno de sus proyectos. La serie generó una gran comunidad de fans que se hacían llamar Anker, combinando sus nombres, y que seguían cada uno de sus movimientos. La ruptura de su relación fue un duro golpe para muchos de estos fans, que nunca perdieron la esperanza de que volvieran a estar juntos. Y ahora, parece que ese sueño se está haciendo realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría y celebración, reafirmando el cariño y la fidelidad de sus seguidores. Pero no nos quedemos solo con Sen Kalkapm. Aunque es la serie más emblemática de la pareja, ambos actores han participado en otros proyectos interesantes que también merecen ser mencionados, aunque la química no sea la misma, claro está. Es importante reconocer el talento individual de cada uno y cómo han evolucionado en sus respectivas carreras. Por ejemplo, Hande Erçel protagonizó la serie Aşk Laftan Anlamaz, o Amor es la palabra, junto a Burak Deniz. Esta serie, también una comedia romántica, cuenta la historia de Hayat,
una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre exigente y frío que poco a poco se va enamorando de ella. Aunque la serie tuvo éxito y la pareja protagonista tenía buena química, la relación entre Andercel y Burak Deniz nunca llegó al nivel de la que tuvo con Kerem Bürsin. Quizás porque ya estaba en el horizonte ese encuentro que cambiaría sus vidas, quizás porque simplemente no se dio la magia. Lo cierto es que Aşk Laftan Anlamaz es una buena serie, pero no tiene el mismo encanto, la misma pasión que Sen Kalkam. La conexión entre Hande y Burak era profesional, pero carecía de la chispa y la intensidad que la caracterizaba con Kerem. Un dato interesante sobre Aşk Laftan Anlamaz es que la serie se grabó en Estambul, una ciudad que tiene un papel importante en la trama. Los escenarios, las calles, los paisajes, todo contribuye a crear una atmósfera romántica y mágica que envuelve la historia de amor entre Hayat y Murat. Estambul se convierte en un personaje más, añadiendo un toque de autenticidad y belleza a la narrativa. Por su parte, Kerem Bürsin también ha participado en otras series y películas. Una de las más destacadas es Bu Şehir Arkandan Gelecek, o Este ciudad vendrá detrás de ti, un drama de acción que cuenta la historia de Ali, un joven que creció en un barco de carga después de presenciar el asesinato de su madre cuando era niño. Años después, regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado y vengar la muerte de su madre. En esta serie, Kerem Bürsin demuestra su versatilidad como actor, alejándose del papel de galán romántico que había interpretado en otras ocasiones. Su personaje es más oscuro, más atormentado, y Kerem logra transmitir muy bien esa complejidad. Esta interpretación le valió el reconocimiento de la crítica y consolidó su reputación como un actor serio y comprometido. Aunque Bu Şehir Arkandan Gelecek es una serie muy diferente a Sen Kalkam, también es interesante para analizar la evolución de Kerem Bürsin como actor. Se puede ver cómo ha ido creciendo, cómo ha ido explorando diferentes registros y cómo ha ido consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Kerem no se limita a un solo género, sino que busca constantemente desafiarse a sí mismo y expandir sus horizontes. Un dato curioso sobre Bu Şehir Arkandan Gelecek es que Kerem Bürsin se preparó físicamente para el papel, entrenando boxeo y realizando escenas de riesgo. Quiso darle realismo a su personaje y se esforzó por estar en forma y poder realizar las escenas de acción sin necesidad de dobles. Este compromiso con su trabajo es una muestra de su profesionalismo y dedicación. Y ahora, volviendo al tema central de este vídeo, a la reconciliación de Kerem y Hande. ¿Qué podemos esperar de ellos en el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en alguna serie? ¿Seguirán alimentando nuestra ilusión con sus encuentros secretos y sus fotos explosivas? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la química entre ellos es innegable, que su amor ha superado obstáculos y que, a pesar de todo, siguen teniendo una conexión muy especial. Y eso, para los fans de las telenovelas turcas, es motivo suficiente para seguir soñando, para seguir esperando y para seguir creyendo en el poder del amor. La esperanza es lo último que se pierde y los fans de Anker se aferran a ella con todas sus fuerzas. Las fotos que han salido a la luz, mostrando a Kerem y Hande juntos, disfrutando de momentos especiales, han encendido de nuevo la llama de la esperanza. Se les ve felices, relajados, cómplices. Y eso es lo que importa. Si su amor es real, si están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación, nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor. Apoyamos su felicidad, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. Y quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano podamos verlos juntos de nuevo en la pantalla, interpretando a una pareja que se ama con locura y que nos hace suspirar con cada uno de sus encuentros. Sería el sueño hecho realidad para muchos de sus fans. Imaginen la expectación y el revuelo mediático que generaría un nuevo proyecto protagonizado por ambos. Pero mientras tanto podemos disfrutar de sus series anteriores, revivir esos momentos mágicos que nos regalaron y seguir soñando con un futuro juntos. Porque al final de eso se trata el amor, de ilusionarnos, de emocionarnos y de hacernos creer que todo es posible. El amor es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. Y hablando de creer que todo es posible, quiero compartir con ustedes una teoría que he estado pensando. ¿Y si esta reconciliación es una estrategia de marketing? Sé que suena un poco cínico, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Quizás Hande y Kerem han decidido volver a estar juntos para impulsar sus carreras,
para generar más atención mediática y para conseguir nuevos proyectos. En la industria del entretenimiento, la imagen y la percepción pública son elementos clave para el éxito. No estoy diciendo que no haya amor entre ellos, claro que lo hay. Pero también es cierto que su relación es muy rentable, que genera mucho interés y que puede ser utilizada para promocionar sus trabajos. En fin, es solo una teoría, pero creo que vale la pena tenerla en cuenta. Es importante analizar todas las perspectivas y no dejarse llevar únicamente por la emoción. De todas formas, sea cual sea la verdad, lo importante es que Andy y Kerem estén felices. Si su amor es real, si están juntos por convicción y no por conveniencia, nosotros, como fans, estaremos encantados de verlos juntos y de seguir apoyándolos en cada uno de sus proyectos. Al final, su felicidad es lo que más nos importa. Porque al final lo que importa es el amor, la pasión y la ilusión que nos transmiten con su trabajo. Y eso, Andy y Kerem, lo hacen muy bien. Así que larga vida a su amor. Que su camino esté lleno de alegría y prosperidad. Hemos hablado de Senkalkapm, de Asklaftan Anlamaz, de Buseir Arkandan Gelecek, y de la posible reconciliación de Andy y Kerem. Hemos analizado su química, sus carreras y sus proyectos futuros. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas, y que hayan quedado tan emocionados como yo. En resumen, hemos visto cómo el amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin nació en el set de Senkalkapm, y cómo, a pesar de los altibajos, parece que está resurgiendo con fuerza. También hemos recordado otros proyectos de ambos actores, destacando su versatilidad y su talento. Y hemos finalizado con una reflexión sobre el futuro de su relación y las posibles estrategias de marketing que podrían estar detrás de esta reconciliación. Hemos cubierto todos los ángulos de esta historia. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de las series turcas y del posible regreso de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece la reconciliación de Hande y Kerem? ¿Creen que es real o que es una estrategia de marketing? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en alguna serie? ¿Cuál es su serie turca favorita de las que hemos mencionado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Quiero saber sus pensamientos y opiniones sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre telenovelas turcas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas. Que tengan un excelente día y que el amor los acompañe siempre.